Entonces, en este punto, lo que instamos a las personas es siéntese con calma, esté solo, como se sienta tranquilo, coja un papel, coja una hoja y empiece a escribir qué es lo que usted desea en su vida. Y si no lo tiene claro, al menos qué le gustaría. Yo soy un convencido, de pronto erróneamente, de que todas las personas somos soñadores. Todos somos soñadores. Todas las personas tenemos sueños, pero la diferencia está en las personas que hacen realidad esos sueños versus los que no. Y desafortunadamente la mayoría no estamos entrenados para hacer realidad nuestros sueños. Estamos entrenados para la sobrevivencia y lo necesario. Entonces, cuando una persona empieza a hacer el negocio de Amway y empieza a encontrarse con los obstáculos de crear clientes, de vender, de registrar, de capacitarse, de todo lo que hay que hacer en el negocio, como el sueño no está claro y se presentan los obstáculos, esos obstáculos se sacan de Amway, te sacan del camino. Porque el sueño que tú tienes no te has determinado a crearlo. Entonces, y si la mente está pensando, tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Y como el negocio de Amway es un negocio de construcción, pues al comienzo cuando estás construyendo, no es que te genere los mismos ingresos o no son tan interesantes como un empleo que yo hago y al mes me están pagando seguro lo que dijeron que me iban a pagar. Entonces te saca del contexto. Por eso es que los millonarios, ellos no se mueven por lo necesario ni la sobrevivencia. Ellos se mueven por sus deseos. Y que obviamente pues un millonario está pensando, no, es que pues vamos a hacer este negocio para pagar la renta, ¿no? Y es que, claro, no me está alcanzando la cuota de la tarjeta de crédito, entonces pues vamos a hacer otro negocio. Un millonario no está pensando de esa manera. De acuerdo a lo que acabo de decir, haz una reflexión de cómo tú piensas. ¿En qué pones tu energía mental? ¿En hacer realidad tus sueños o en las cosas necesarias de tu día a día? Es decir, tú dices, bueno, mientras yo consiga lo de la renta o lo de la hipoteca, lo del mercado, lo de los créditos que tengo que pagar, lo de la cuota del carro, tenga la nevera llena y tenga salud, ¿para qué más? Ya, ya, el Señor es grande y eso no es bueno ni malo. Entonces, adivina qué pasa con eso. Pues, ¿qué se obtiene? Eso, sí, vamos a entender, ya está, ya la vida se encarga, es decir, usted mismo inconscientemente de eso. Entonces, como usted está haciendo Amway en teoría porque quiere la libertad financiera, no le va a llegar porque no está tatuada en la mente. Eso es solo un me gustaría. Ahí dice Enrique Remorina, hay un audio de Luis Costa que se llama Educando a los Enanos. Una recomendación. Este tema del sueño, de lo mejor que yo conozco dentro del mundo de Amway, aunque todos los tocan, Bobadilla lo toca muchísimo, Carlos Eduardo, bueno, todo líder de Amway te va a hablar del sueño, ¿no? Pero uno de los mejores comunicadores que, pues yo en lo personal tuve el placer de oír de manera de podcast, porque no lo conocí, que murió también ya por un accidente, es Luis Costa o Dexter Yeager. Y Luis Costa te dice, ¿cuál es tu sueño? ¿Y cómo te imaginas el carro? ¿Quieres comprarte un Mustang? ¿Quieres comprar, por poner un ejemplo, un BMW? Sí, ¿ya fuiste a verlo? ¿Ya sabes el color de ese carro? ¿Ya te montaste en el carro y lo sentiste? ¿Ya lo declaraste y dijiste, me voy a comprar ese BMW en diciembre o en agosto con la calificación de Esmeralda? ¿Lo pronunció? Y esas son palabras que pasan sutilmente y que uno parece que no las vean, pero eso hace toda la diferencia. Una persona que califica, escuche lo que le voy a decir, por favor. Una persona, no, perdón. Las personas que califican a diamante en Amway
son las personas que se mueven por sus deseos que van más allá de lo necesario para sobrevivir o para vivir. Eso significa que cualquier persona, los que está aquí escuchándome, si toma muy en serio las palabras que acabo de decirle, va por el camino. Va por el camino. Ahora, Luis Costa y DC Llegue te dicen, el sueño es la realización progresiva. El éxito es la realización progresiva de un sueño. Entonces, por ejemplo, vamos a ahora sí poner ese ejercicio en temas más prácticos. Vamos a suponer que tú tienes un crédito con los bancos o con personas externas, terceras personas, y debes $50,000. Es solo el ejemplo. Para otros serán $1,000, para otros serán 5,000, no importa. Entonces, si uno de tus deseos o las razones para hacer Amway es pagar ese crédito porque con tu empleo no te está alcanzando, colócalo. Entonces, tú colocas en una hoja de papel. Una de las razones por las que yo, Cristian Suárez, decidí hacer el negocio de Amway es porque deseo pagar $50,000 que le debo a Pepito Pérez, pagar las 2 tarjetas de crédito que son 10,000 y son 60,000, en total debo, debo $80,000. Listo. Estoy trabajando y tengo un empleo y el empleo me da 2,500. Pues está complicado pagar, ¿no? Está bien complicado porque 2,500 no da, porque igual hay que pagar la renta, hay que comer, hay que hacer todas estas cosas. Entonces yo miro el que hice aquí. Si la respuesta es sí, hay que definir con claridad tu deseo y enfocarse en él. Escribe en tu hoja de guía mensual esta información. Vamos a darles una hoja de guía mensual, no hoy, pero vamos a darle una guía de hoja mensual para que se guíen de todo el método. Apréndela y diré en voz alta para usted, solo. Y hazlo todos los días al levantarte y al acostarte. Al escribir le das forma real a tu objetivo de construcción y de tu calificación. Ok, entonces dices, bien, también, entonces yo evalúo. Mi empleo no me lo da, con el negocio de Amway sí. ¿Por qué? Porque es un negocio. Entonces empiezo a convertir un deseo realmente tangible, cuantificable, y que a través del negocio de Amway lo voy a hacer. Y esto, lo diría Luis Costa de DC Llegue, se convierte en tu motor, desde dónde, por qué haces Amway. Y no tienes que darle explicaciones a nadie, porque la gente, y mi amor, ¿y usted por qué hace Amway? Porque le leo, usted es muy bueno. Eso es, no. O usted le va a decir, ¿por qué haces Amway? Porque voy a pagar mis créditos, porque voy a comprarme una casa. Bueno, yo se lo diría a mi esposa, pero a la gente externa me lo quedo para mí. Digo, ¿por qué hago Amway? Yo doy siempre una respuesta lógica para ellos, porque es un gran negocio, es una manera de pues expandir y ganar bastante dinero. O sea, respuestas lógicas. Los sueños los guardo para mí y los abro para mí nomás. Eso es también otra recomendación, ¿no? Pues para evitar las envidias, ¿no? Porque la gente se te va a burlar. O sea, ¿por qué hace Amway? Es que quiero comprarme una casa, ¿no? En el Mediterráneo español, sí, que cuesta $500,000. Y también quiero ser libre financieramente. Que eran guay. Entonces, pues usted es muy trombolo porque te expones. ¿Ok? Porque la mayoría de personas hablan desde la ignorancia. Y si usted les habla lo importante que es el sueño, hasta se ríen, no lo entienden, no comprenden el valor de los sueños. Esto es muy, muy importante.